Buen día, profe, pero profe, hablar de las autodefensas, profesor, eso sí va a ser difícil, profesor, porque dicen que la defensa de Uribe, que la defensa de Valencia, que la defensa de Paloma, que es eso, profesor. Nosotros nada más sabemos que la defensa de Junior, profe, que es más mala, chao, profesor. Y más mala que el gobierno de seguridad de Alechar, profesor, que algunos hasta dicen que tiene que ver con la extorsión, porque para que nada más le compren a las olímpicas y a los almacenes de ellos, hace que se estén cerrando las tiendas, y ahí por ahí la gente habla muchas cosas, profesor. Bueno, queridos estudiantes, siéntense y no le paren bola a la bola, en el sentido de que lo primero que dicen y el chisme y vaina, como en la antigüedad, que apenas alguien dijo algo, enseguida se va corriendo la vaina y entonces resulta que es embuste y la vaina va por otro lado. Yo sí quiero hablar de la autodefensa, y para esto tendríamos que tocar a Guillermo León Valencia. Esas autodefensas que en su gobierno hizo, que los campesinos fueran armados por el gobierno para combatir a la guerrilla, pero después los traicionó, y entonces aquellas autodefensas vienen a convertirse más tarde en lo que se conoce como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y donde surgen los grandes tirofijos, es donde surgen los grandes monojojoy, es donde surgen con el tiempo y los tiempos las cosas. Pero eso viene desde muy antes, queridos estudiantes, y la violencia en Colombia no es ahora. El déficit y la crisis económica no es de ahora, del actual presidente que apenas tiene 1000 y pico de días en el poder, sino que ya viene de siglos y siglos y décadas y décadas en Colombia. La más reciente parte aquí después de la cuestión conocida, que es cuando viene León Valencia y viene Carlos Llera y eso, y después en el 70-74 creo que llega el papá de Andrés Pastrana Borrero, de Andrés Pastrana Arango, que viene siendo Misael Pastrana Borrero. Pero antes de Misael Pastrana Borrero estuvo Llera, y estuvo entonces el matapatos, que llamada Guillermo León Valencia. Y de él es que queremos hablarle hoy, queridos estudiantes. Porque es que la cuestión no es así nada más como ustedes piensan, que el patico se chumbentoseó el patico, y entonces toda la culpa la tiene ahora fulanito de tal, y que el chino no puede ahora hacer el acto sexual a la mujer porque está impotente, y la culpa es del señor Gustavo Petro, y la culpa de que a aquella mujer le gusta hacer el sexo oral es de Gustavo Petro, y la culpa es de no sé quién, y toda la culpa es de Gustavo Petro. Pero esto de la guerrilla colombiana viene de traiciones de gobiernos anteriores, y entre eso está Guillermo León Valencia. ¿Pero quién fue ese Guillermo León Valencia, el matapato, profesor? Bueno, ese fue hijo de un poeta, que yo le hablé allá de guerra civil, de Palo Quemado, que estaba con Asunción Silva. Sí, profesor, usted no habló de eso. Pero ese Guillermo León Valencia, profesor, realmente, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pastel tiene, qué veras tiene en este entierro? Bueno, precisamente, si ustedes analizan que hubo una guerra civil en Colombia, y que esa guerra civil en Colombia fue conocida como guerra de Palo Quemado, y que esa guerra de Palo Quemado en Colombia trajo consigo muchas crisis económicas que ya venían. Recuerdan ustedes que antes de que existiera la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue primero, ya habían crisis económicas y financieras en Colombia. No es de ahora, del señor actual presidente, llámese como se llame el actual presidente. Llámese Gustavo Petro, el que pasó, llámese Álvaro Uribe Vélez o Patrano, sino que eso viene desde tiempos anteriores. Y es precisamente aquí, en este momento, donde yo me quiero situar, que allá entre los años de 1962 al 66, que es cuando llega Carlos Llera Restrepo, que también tienen que ver con las oligarquías nacionales. Primero estuvo Guillermo León Valencia, y que es después de Alberto Lleras Camargo, y que este Alberto Lleras Camargo tuvo alrededor de 2 millones de votos, pero que este
Lleras Camargo es el que inicia el Frente Nacional y se estudió hasta 1974, extendiéndose y estudiándose este fenómeno que no fue nada más y nada menos que creado para dar comienzo a otra creación llamada el bipartidismo, que es la unión de las oligarquías de derecha en pleno fulgor en ese tiempo, donde ya había un frente nacional y que parte después de aquellas cuestiones plebiscitarias del 1957, de la cuestión de Rojas Pinilla debido a la muerte de Gaitán, para apaciguar las cuestiones, y allá donde en esa cocina se hace y cocina la cuestión guerrillera, hasta que llega Guillermo León Valencia, crea unas autodefensas de campesinos para que combatan a la guerrilla, y resulta que luego ellos fueron traicionados por este Guillermo León Valencia. En este Guillermo León Valencia es realmente perteneciente a ese Frente Nacional que era excluyente y de una nula participación democrática, donde el pueblo no tiene voz ni voto, sino que en ese frente se une como bipartidismo también toda la oligarquía nacional que trata de mantenerse en el poder desde hace casi 200 años, y que ahora toda la culpa de aquellas crisis y guerras civiles y violencia y muerte de Gaitán y muerte del otro y muerte del otro y nacimiento de la FARC, resulta que ahora dice el chino, que está ahora mismo impotente y no se puede hacer el acto sexual a la mujer, que la culpa de su impotencia es debido al presidente de la República, Gustavo Petro, y que no sé qué, y que hay mucha crisis en Colombia, y hay mucha inseguridad en Barranquilla, y en no sé qué, pero es la total ignorancia de no estudiar, y que de pronto viendo una noticia de Caracol, o de cualquier otro de estos medios oligarcas que son dueños, lo mismo que formaron parte del Frente Nacional y el bipartidismo y siguen apoyando aquella cuestión, no se dan cuenta que el pueblo se ha volcado ahora en las urnas para acabarlo, y después la cuestión del uribismo. Entonces, por lo tanto, este Guillermo León Valencia, que en última instancia hace durante esta oligarquía decretada en Colombia en aquellos tiempos reformas, muchas reformas, y también los oligarcas derechistas de Colombia logran hacer el artículo 121 de la Constitución de 1886 para la integración latinoamericana de la oligarquía nacional y América Latina, que ahora se está viendo y que con Nova y eso, pero sí, eso, los mismos muertos respirando la misma pudrición, pero la culpa es de alguien que tiene 1200 años apenas en el poder, pero como es del pueblo, entonces ahora la crisis del pueblo es del mismo pueblo. Pero este Guillermo León Valencia logra hacer un ejército de los campesinos para que se defiendan contra la guerrilla, pero él después los acaba también y los traiciona, como hizo Rojas Pinilla, que después que tratan de hablar de diálogo de paz y de cuestión, les manda bombas de pimienta a la guerrilla, y las guerrillas siguen existiendo, y llegan con Álvaro Uribe Vélez, y con Álvaro Uribe Vélez y Santos logra tener paz y voto en el Parlamento, y después que ellos dejan las armas, entonces empiezan a asesinarlos con sicarios uno a uno en los mismos campos de paz donde ellos empezaron a residir. Entonces, hablando de esta paloma guarumera, matapato, que ya es una paloma gorda, matapato, vemos que este Guillermo León Valencia realmente está entre el año 62 al 66, que es cuando comienza Carlos Lleras, y dejó entender desde un principio que la máxima prioridad de su gobierno sería la erradicación de la violencia, y por eso dice que llega un momento en que ayuda a que se arme los campesinos en autodefensa para pelear con
la guerrilla, que en eso entonces estaban bifurcados y habían bandidos y habían sangres negras y habían no sé qué, y toda esa vaina que fueron quedando y fueron siendo asesinados. Por lo tanto, tenemos nosotros que en este 1966, el 15 de febrero, muere en combate el cura guerrillero Camilo Torres en Patio Cemento, Santander. Es la época en que la CTSC, la Confederación de Trabajadores Socialistas de Colombia, y la protesta social, ojo, hay protestas sociales por todas partes. Ahora las protestas sociales son contra el palomismo, el uribismo, el alejandrino el despriallismo y una cantidad de vainas. Fueron los finales de 1966 cuando las luchas sindicales y populares, entre las que se destacaron las de los trabajadores petroleros y los maestros de primaria, tenían como objetivo echar atrás distintas medidas gubernamentales, en especial el plan de impuestos al consumo y el alza de la gasolina. El alza de la gasolina no es de ahora que la quiere hacer arbitrariamente y por capricho un presidente, si no tenemos que en cuenta que estas cuestiones, debido a la geopolítica, a las cuestiones de la guerra de Irán y de Estados Unidos, que es la que hace los bloqueos, que es la que hace que se muera de hambre Venezuela, Cuba, para presionar terroristamente a través de un imperio a una nación para saquearle y robarle lo que esa nación tiene y que quiere independizar. Entonces le llaman terroristas a sus presidentes y no sé qué, siendo prácticamente los terroristas de Estado los imperios. Como el Yankee, profesor, sí, el Yankee. El Yankee, que no es amigo de nadie. Estados Unidos no es amigo de nadie, ni de ellos mismos. Por lo tanto, vamos a ver cómo estas medidas gubernamentales hacen que haya un desenlace trágico el 23 de febrero de 1963 durante la huelga de cementos El Cairo en Antioquia, cuando en el sitio Santa Bárbara resultaron muertos 13 trabajadores. Y a partir de mayo del 65 la protesta combatió las distintas medidas preferidas bajo la legislación de estado de sitio, como la ampliación de la jurisdicción militar y la convocatoria de consejos verbales de guerra para juzgar a los civiles, y la prohibición de las manifestaciones públicas y la censura de prensa, pese a la intensidad de la acción gubernamental, con el fin de frenar el movimiento y con el fin de frenar la movilización sindical, como la posibilidad de despedir sin justa causa a los trabajadores, y por eso la creación de los tribunales de arbitramiento y el despido de 30.000 trabajadores en el año 64. Es desde 1963 cuando se conoce un auge nacional de las luchas sindicales que se extendió ampliamente hasta finales del 65. Entre tanto, con una política de respaldo a las numerosas huelgas, paros y protestas que ni la UTC ni la CTC habían querido apoyar distintamente, estas iniciativas sindicales y la acción del Comité de Unidad de Acción y Solidaridad Sindical de Cuache llevaron a la creación el 1 de mayo de 1964 de una nueva sindical central conocida como la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, de raíces netamente socialista y revolucionaria. Y ahí cuando usted estudió socialismo científico y filosofía, profesor, sí, con la Confederación Socialista, claro, en el año 70 y pico. Por lo tanto, tenemos que tener claridad y conciencia de nuestra lucha. No es ahora la crisis económica y venta de Colombia hipotecada a Estados Unidos, ni que las grandes oligarquías con los grandes préstamos que se perdían entre la burocracia colombiana y la oligarquía colombiana y la clase dominante, ejército, sacerdocio y las grandes familias que dominaban, como Lleras, Valencia y tal. Pero ahora el uribismo, profesor, el uribismo ya es otra cuestión que crea una autodefensa asesina, que crea una cantidad de carniceros como los carniceros de Praga de Adolfo Hitler, y entonces ya esto entra en otro contexto donde todavía el pueblo sigue levantando en armas y por eso sigue la violencia colombiana, en esta forma de luchas armadas donde se han traicionado de ambos a ambos. Por lo tanto, esto es la cuestión que queríamos decir, que las autodefensas campesinas
de aquella época de Valencia para luchar contra la guerrilla y que luego fueron traicionadas por este presidente, igual que como las traicionó Gustavo Roa Pinilla, dejándole caer bombas de pimienta a tiro fijo a los demás, continúan, y que no es culpa la crisis económica y financiera de Colombia actual, sino que ya viene desde aquellos hombres que crearon el Frente Nacional y antes, cuando la cuestión del plebiscito del año 57, cuestión de Rojas Pinilla y la cuestión de toda esa gente que fueron combatiéndose, Laureano Gómez y toda esa cantidad de gente macabra, oligarca, que en última instancia le interesan sus intereses particulares y sus empresas, como las empresas de la salud, las empresas de la no sé qué, las empresas de los pañales, las empresas de la butifarra, profesor Díaz, aquí en Soledad. Nos vemos en la próxima.